Aplaudí al Señor, y si es para Él, hacelo bien fuerte. Aquel que es digno, aquel que es merecedor de toda gloria y de toda honra. Gracias, gracias, papá, porque sin lugar a dudas que estamos en victoria. Y sin lugar a dudas de que el tiempo que se viene, amado, es un tiempo glorioso. Te dije que el tiempo que se viene es un tiempo glorioso. A veces hay cosas que no podemos llegar a imaginar, no podemos llegar a dimensionar, y creo que eso es lo que va a suceder en estos próximos días. Por eso que tenés que estar preparado. Tenés que estar preparado. Las agitaciones fueron grandes, los moveres espirituales fueron grandes, pero mayor será la conquista que se viene. Mayor será la conquista que se aproxima. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No sé si lo escuchaste. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Diga conmigo, más excelente y más eterno peso de gloria. Vamos, dígalo bien fuerte. Más excelente y más eterno peso de gloria. Alguien tiene que aplaudir al Señor. Aleluya. Wow. Señor, ese peso de eternidad va a caer sobre esta casa. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papá. Gracias porque la tribulación solamente fue momentánea. La tribulación, Señor, fue pasajera. Pero estoy seguro, Señor, estoy seguro que lo que se aproxima para esta tierra, lo que se aproxima para este territorio es grande, Señor. Los campos están blancos. Es necesario que los obreros se levanten y que cosechen. Es necesario que los obreros se levanten y prediquen. Es necesario que los obreros se levanten y sanen, se levanten y restauren. Gracias, Señor, por este tiempo. Aleluya. Wow, wow, insisto en esto, el tiempo que se viene. No podés imaginarlo, no podés llegar a dimensionarlo. Algo grande el Señor tiene preparado con esta casa. Algo grande el Señor va a soltar en este próximo tiempo, en estos próximos días, y vos vas a ser partícipe. No lo vas a mirar de afuera, no lo vas a mirar por televisión, sino que vas a ser partícipe. Vas a ser protagonista del mayor avivar del Espíritu que se ha visto en los últimos tiempos. Te dije que vas a ser partícipe del mayor avivar del Espíritu que se ha visto en los últimos tiempos. Lo que va a suceder en estos próximos días no tiene punto de referencia alguno en la historia. Dios ha determinado escogerte. Dios ha terminado elegirte y lo va a hacer con vos. Lo va a hacer con vos, con tu casa, con tu familia. Y saben que he tenido una experiencia rara, particular en estos últimos días, porque desde hace semanas y meses te diría que el Señor me ha ido hablando de algunos puntos en específico. Me ha comenzado a hablar de una serie que está relacionada a las fuerzas que vienen sobre nosotros, a las presiones. El Señor durante mucho tiempo me estuvo hablando acerca de una manifestación, de un evangelio, que es lo que voy a hablarte en esta noche, y me estuvo hablando acerca de una medida precisa, me estuvo hablando acerca de una regla que se tiene que respetar. Pero no sé si te ha pasado alguna vez, no sé si te ha sucedido, que a veces uno recibe cosas, a veces uno lee, a veces uno recibe a partir de una palabra, recibe a partir de un mensaje, y de hecho uno lo comparte, uno lo predica, pero sin embargo al tiempo se termina haciendo carne en uno. Al tiempo uno lo termina viviendo, y eso es lo que me pasó a mí. Eso es lo que me sucedió en estos días, porque durante mucho tiempo el Señor me llevaba a hablar y a compartir en Casa de Paz, desde esta plataforma, con los jóvenes, en el discipulado también, de que Dios iba a agitar un poquito el avispero, que Dios nos iba a mover, nos iba a sacudir. Y creo que eso es lo que pasó en estos últimos días. Por eso que insisto en esto. Fue algo que se me hizo carne.
fue algo que no solamente se me reveló, sino que también lo tuve que vivir. Y quiero decirte que no hay manera de saltear ciertos procesos. No hay manera de pasar por alto ciertas situaciones, ciertas secuencias especiales que a veces uno dice, wow, Satanás se está atacando con todo, y no. Porque Satanás no tiene tanto poder. A veces es el mismo Dios el que nos mete en esos procesos donde parecen procesos oscuros, procesos difíciles, pero que son permitidos por Él, perdón. ¿Para qué? Para manifestar este excelente y eterno peso de gloria. En estos últimos días, obviamente que hablamos con un montón de gente después de lo que sucedió con mamá, y bueno, y en el transcurso de estas semanas me encontré con una persona de otra iglesia y me llamó la atención lo que me dijo, porque cuando comenzamos a charlar, él de la nada me dice, che, y lo que se viene ahora es grande, ¿no? Lo que se viene ahora es impresionante porque algún trasfondo tiene que haber, alguna explicación tiene que haber. Y eso me llamó la atención y golpeó fuertemente en mi espíritu, porque algunas personas tal vez pensaban, wow, el enemigo atacó a la cabeza, el enemigo fue directo hacia la autoridad, pero en realidad no. En realidad, insisto en esto, fue un proceso que Dios nos metió, que Dios nos instaló en ese lugar. Por eso este joven que me mencionaba tal cosa tenía razón en lo que me decía. Algo grande se viene, algo grande se avecina y no podemos saltearlo, no podemos dejarlo pasar o abandonar o renunciar. No, sino que tenemos que transitarlo. Y de hecho eso es lo que marca la diferencia a las personas de propósito, a las personas que son llamadas pero también son escogidas, a las otras que terminan siendo unas cobardes y que renuncian a la primera de cambio, renuncian al primer impacto, renuncian al primer golpe. Y con esto no quiero decir que tenés que ser una especie de hombre de acero, de mujer de acero, que tenés que volverte impenetrable. No, porque es difícil. En el momento de dolor, uno atraviesa el dolor con llanto, uno atraviesa el dolor con lágrimas, atraviesa el dolor con tal vez tiempos de tristeza, tiempos de angustia. Yo le decía a los chicos en estos días, lo hablaba con algunos de mis discípulos, que en mi caso no me salía a caretear lo que estábamos viviendo, no me salía a mostrar otra cara. Fue un momento donde lloré más que nunca, fue un momento donde me entristecía no solamente ver a mi mamá, sino también ver a mi papá en esa condición, en ese momento de lucha, en ese momento de dificultad. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que está bien que llores, está bien que te angusties, está bien que tengas momentos donde te encerrás en tu habitación y no te sale ningún tipo de oración, no te sale ningún tipo de palabra. Eso está bien y es normal, pero quiero decirte que esa condición es pasajera, esa condición no es eterna. Ese proceso, así como tuvo un inicio, tiene un final. Ese proceso, así como comenzó, va a culminar, y prepárate para cuando culmine, porque sé que algunos están pasando por procesos, pero vengo a decirte de parte de Dios en esta noche que ese proceso te va a forjar y te va a hacer un vencedor, te va a volver un violento, te va a volver un victorioso. ¿Para qué? Para testimonio de que la gloria de Dios está sobre tu vida y está sobre tu casa. Alguien tiene que decir amén. Esto no es algo que el Señor no haya hablado, sino que Él lo habló. Él lo mencionó, Él lo predicó en muchas ocasiones. Y es necesario atravesar estos problemas y estas dificultades en el camino de la fe. Estas dificultades y estos problemas también lo vivieron los primeros cristianos. Los creyentes, de hecho, llegaron al punto de convertirse en mártires de la fe. Los asesinaban por decir que seguían a Cristo. Los mataban, los aniquilaban por decir que creían en que Jesucristo era el Mesías. Pero esto es una promesa de parte de Jesús, porque Jesús en algún momento dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo, miren, no van a tener problemas, no van a tener dificultades, van a pasar días alegres, van a pasar días llenos de gozo. No. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, que Él nos prometió problemas. Él nos prometió problemas, Él nos prometió dificultad, pero dijo, tranquilos,
Estén confiados porque yo he vencido al mundo. Así como Él te prometió esa aflicción, así como Él te prometió ese tiempo de proceso, Él también te dice que estés tranquilo y que estés confiado porque Él ya ha vencido a este mundo. Y el príncipe de este mundo es Satanás. Y dice la palabra que también el príncipe de este mundo ha sido derrotado. Creo fielmente que el Señor va a levantar gente vencedor y vencedora. Aleluya. Te dije que este es un mensaje que Jesús predicó mucho y de hecho me atrevería a decirte que es un mensaje que ocasionó división, ocasionó desunión. Y esto puede parecer medio extraño, esto puede parecer incluso, si es tomado a la ligera, hasta como una especie de herejía, pero no es así. Esto es algo que el Señor lo habló, el Señor lo dijo. Y me llama la atención porque el proceso de la elección de los apóstoles fue un proceso fino, fue un proceso delicado. Había muchas personas que seguían al Maestro cuando Él comenzó su ministerio. Había muchas personas que cuando escuchaban lo que Él decía, cuando veían lo que Él hacía, cuando presenciaban esas reuniones de gloria, cuando presenciaban esos sermones que llamaban la atención, que captaban su atención, esta gente lo seguía al Maestro. Dejaba sus cosas, dejaba su familia, pero era gente que estaba asombrada más que nada por lo que Él hacía o por lo que Él decía, porque tenían un pensamiento equivocado de lo que Él podría llegar a ser. Y entre toda esa cantidad de gente se encontraba quienes luego serían los apóstoles, los 12 apóstoles. Y yo imagino que una vez que estas personas fueron elegidas, ellos creerían, imagino que ahí estaba obviamente Pedro, estaba Juan, estaban Mateo y los demás muchachos, y yo creo que en ese momento algunos llegaron a pensar, bueno, ahora si voy a ser seleccionado por el Maestro, si voy a ser seleccionado por Jesús, entonces voy a poder jugar en las grandes ligas. Quiere decir de que voy a poder hacer lo que Él hace. Voy a poder hablar con la elocuencia que Él habla. Esos sermones hermosos que Él comparte, yo creo que también me va a caer un rayo de sabiduría y voy a hablar y voy a fluir y voy a predicar como nunca antes prediqué ni le hablé a nadie. Pero no se trataba de eso. No estaban pensando de manera correcta. Ellos también creerían, me imagino, que iban a derrotar los poderes de Roma. Creerían que iban incluso a derrotar con muerte, con violencia. Y no solamente eso, sino también algo que desearían y mucho. Seguramente pensaban que iban a silenciar de una vez por todas a los fariseos que ya estaban persiguiendo a Jesús, a esas personas que iban en contra del Maestro. Pero sin embargo, esto no fue así, porque el Señor, una vez que los selecciona, y dice la palabra, ¿por qué te dije que fue un proceso fino, fue un proceso delicado? Porque dice que el Señor pasó toda la noche orando, toda la noche intercediendo, pidiéndole luz al Padre, revelación. Y una vez que están los 12, una vez que está preparado ese equipo de 12 participantes, ese cuerpo, el Señor les dijo algunas cosas desafiantes y algunas cosas duras. Como por ejemplo, los envío como ovejas entre medio de lobos, les dijo el Señor. Otra de las cosas que también les dijo es, los van a entregar a concilios y en sinagogas los van a azotar. Le dijo, todo aquel que me siga por mi causa será aborrecido. Les dijo también, no teman a la muerte, cosas desafiantes, cosas interesantes. Pero hay algo que llama más mi atención y es lo que está en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Presta atención, por favor, porque el Señor les dijo lo siguiente. Y acá es cuando quiero explicarte y quiero hablarte de por qué el Señor vino a traer cierta desunión, vino a traer cierta división. Es más, el título de estos versículos que vamos a leer es Jesús, la causa de división. Y dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino es para... ¿Cómo puede ser? Si había predicado hasta hace algunos días atrás acerca de la paz, de que Él daba una paz como no la daba el mundo. ¿Cómo puede ser esto posible? Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Wow, esto es demasiado
lado, Señor, estarían pensando los discípulos, los apóstoles en ese momento, quienes pensaban otra cosa? El que ama a padre, presta atención a esto, por favor, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y por último, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Wow, esto es realmente poderoso. Luego el Señor les dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, además de todos esos desafíos, además de todas esas propuestas peligrosas que el Señor le había hecho luego de decirle que los enviaba como ovejas entre medio del lobo, que los iban a perseguir, que los iban a azotar, los iban a aborrecer y demás, el Señor les está diciendo: van a ser tan, pero tan aborrecidos que incluso hasta su propia casa los va a aborrecer, hasta su propia familia, hasta sus allegados, sus amigos, con los que compartís mates todos los días, con los que estás hablando por WhatsApp todo el tiempo, con los que organizás juntadas. Vas a tener disensión, vas a tener división. ¿Por quién? Por causa de mí, por haberme seguido a mí. Esto realmente es una propuesta peligrosa, es un desafío grande lo que el Señor les estaba haciendo a estos discípulos, y es también el desafío que el Señor te presenta en esta noche. Por eso no creo que traiga un mensaje lindo, no traigo un mensaje romántico, sino que creo que traigo un mensaje desafiante. Pero sé que en esta noche el Señor va a levantar personas y les va a traer una convicción fuerte a su espíritu y van a decir: Señor, no me importa qué tanto tenga que entregar. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Tomar la cruz y seguirte? Lo hago. ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Dejar de lado mis preocupaciones, dejar de lado mis proyectos y mis sueños, Señor. Yo lo hago por tu nombre, porque sé que vale la pena. Habrá gente en esta noche que tenga ese corazón. Aleluya. El Señor le estaba diciendo: vas a tomar tu cruz. Es decir, vas a morir al yo, vas a morir al yoísmo, al ego, al orgullo, a la vanagloria, a todos los deseos que hay en tu corazón, a esos deseos perversos, a esos deseos incorrectos, desviados. Vas a morir a eso por causa de mí, le estaba diciendo el Señor. Y esto realmente creo que era una especie de secuestro. Porque el Señor les estaba proponiendo: ya no van a pertenecerse a sí mismos, sino que ahora me van a pertenecer a mí. Y eso es lo que en algún momento también enseñó el apóstol Pablo cuando dijo: yo fui asido por Cristo. La palabra asido, la traducción al griego, significa secuestrado. Es decir, que el Señor estaba secuestrando a estas personas que tenían familia, personas que eran como vos y como yo, que tenían trabajo. Había uno que era pescador, había otro que era cobrador de impuestos, ganaba bien, tenía una linda casa, tenía muchos bienes materiales. Eran personas como vos y como yo, pero sin embargo el Señor los estaba desafiando y les estaba diciendo: yo te voy a secuestrar. Yo te voy a secuestrar. ¿Habrá secuestrados en esta noche? ¿Habrá secuestrados en esta noche? ¿Habrá personas que han sido tomados, han sido asidos? Aleluya. Y descubrí que hay dos clases de personas. Hay dos tipos de creyentes, en definitiva. Por un lado tenemos las personas que son seguidores o congregantes, y por otro lado tenemos las personas que son discípulos o hijos. Los congregantes o seguidores o participantes, como quieras llamarlo, son esas personas que están interesados solamente en recibir y en almacenar. Recibir y almacenar. Recibo y me guardo. Recibo y yo me quedo con esto, y por ahí tomo un poquito de esto otro, y esto a mí me sirve, y esto de Casa de Paz me viene bien, pero esto de discipulado no me viene tan bien. Esto que me están diciendo, que me están hablando los apóstoles, lo que me están corrigiendo me gusta, pero lo que me mencionaron, eso no me gusta tanto. Eso otro que me pidieron no me gusta. Son esa clase de persona que pareciera que se hace lo que ellos quieren, se hace lo que ellos dicen. Esas son personas, amados, no van a perder la salvación probablemente, no te estoy hablando de eso, pero sí que no van a cumplir con lo que Dios tenía preparado para ellos. Son personas cobardes, son personas que no aceptan el desafío, que no aceptan la prueba de parte de Dios. Personas que siguen jugando con el pecado, personas que siguen atadas al descontrol, personas que siguen atadas al desorden sexual, personas que siguen atadas a la seducción, que siguen atadas al engaño, a la mentira, personas que no quieren soltar. ¿Por qué? Porque les gusta pecar, en definitiva. Porque les gusta guardarse eso, les gusta quedarse con ciertas cosas y no entregar. Esa persona no llega a ninguna parte.
ese hombre, esa mujer no llega a ninguna parte. Pero por otro lado tenemos las personas que son discípulos, las personas que son hijos, y son esas personas que están dispuestas a morir día tras día y que no se quedan en condición de comodidad porque saben que de eso no se trata el evangelio. Entender qué es el evangelio, y ya vamos a hablar y vamos a meternos de lleno en eso, pero entender qué es el evangelio es saber de que no puedo estar cómodo, de que no es lindo estar cómodo, o mejor dicho, sí, puede ser lindo, pero no es conveniente. No te conviene estar cómodo. A veces hay personas que dicen, y a mí me gusta estar bien, a mí me gusta que me traten bien, me gusta que me digan tal cosa, que me digan lo otro, que me mimen un poquito, y no, a veces es necesario que nos den 2 o 3 cachetadas y salgamos a la carrera y volvamos a ponernos en el plan de Dios, volvamos a poner por obra las cosas que Dios nos dijo. Es necesario eso. Y descubrí que hay 2 cosas que el Señor va a desunir, hay 2 cosas que el Señor va a dividir, porque te dije que el mensaje del Señor es desafiante. El mensaje de Jesús es y será desafiante, y es un mensaje que causa división. ¿Y qué es lo que va a dividir el Señor? Levanta tu mano, por favor, porque el Señor va a dividir el trigo de la cizaña, porque va a separar lo que parece, pero no es, lo que es copia, pero no es original. Número 2, lo segundo que va a separar el Señor es lo tibio y lo frío de lo caliente, porque en Dios no hay términos medios. Te dije que en Dios no hay términos medios. O estás de un lado o estás del otro. O sos un seguidor, sos un congregante más, o te volvés un discípulo, te volvés un hijo y vos decís, Señor, a donde vos me pidas que yo vaya, yo voy a ir. Lo que vos me pidas que entregue, yo voy a entregar. Señor, que levantes esos discípulos hijos en esta noche. Que levantes, Señor, esos discípulos hijos. Personas que no estén interesadas en lo que ven. Personas que no estén interesadas en lo que palpan, en lo que tocan. Sino personas que están determinadas y decididas a seguirte. Alguien tiene que decir amén. Aleluya, el Señor te va a secuestrar en esta noche. El Señor te va a secuestrar. Sé que el proceso es duro. Sé que el proceso molesta, incomoda. Pero vos no vas a terminar en destrucción. Declara conmigo, estoy siendo presionado, pero no aplastado. Bien fuerte decirlo, estoy siendo presionado, pero no aplastado. Vas a salir en victoria del proceso, ¿me escuchaste? Vas a salir en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Hay otra cosa que también me llamó la atención, y es, además de este mensaje, lo que envolvía, que es el evangelio. ¿Qué tipo de evangelio nos predicaba el Señor? Porque en algún momento el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Él dijo eso, no me avergüenzo del evangelio. Pero yo me pregunté, ¿por qué el apóstol Pablo habría de avergonzarse del evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo habría de avergonzarse de un evangelio de bendición, un evangelio de prosperidad, un evangelio de llenura, un evangelio de crecimiento, de desarrollo, de sanidades, de milagros, de señales, prodigios y un montón de otras cosas más hermosas y lindas? Pero el apóstol Pablo no estaba hablando de ese tipo de evangelio, sino que estaba hablando acerca del evangelio que te lleva a vivir y que lo llevó a vivir a él en persecución, en ruina, en miseria, en maltrato, en desprecios, en naufragio, en un montón de cosas más. De ese tipo de evangelio nos estaba hablando el apóstol Pablo. Y por lo tanto, el Señor también hace varios meses atrás me trajo luz, me trajo revelación y me habló acerca del evangelio del reino. Diga conmigo, evangelio del reino. Es importante que nosotros, hermanos, amados, que estamos en esta noche, que participamos de esta visión, que formamos parte de este ministerio, que entendamos esto, que nosotros no podemos vivir otro tipo de evangelio. Tenemos que vivir en el evangelio del reino. Y presta atención, por favor, a esto, porque mi intención no es fraccionar el evangelio. Yo recuerdo bien lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 5 al 6, cuando habla de que existe un solo evangelio y que si aún se presenta un ángel predicando otro evangelio, maldito es ese ángel. Yo recuerdo bien eso, pero insisto, no quiero fraccionar el evangelio. No es que hay muchos evangelios, hay uno solo, pero sí hay diversas manifestaciones del evangelio, que eso es otra cosa totalmente diferente. Hay diversas manifestaciones del evangelio. Por un lado, como lo menciona en un ejemplo y en un caso el libro de Marcos, capítulo 1, en los primeros versículos, que dice, este es el principio del evangelio de Jesús. Ese es un tipo de manifestación del evangelio.
El Evangelio de Jesús, o llamado también el Evangelio de Salvación. Pero por otro lado tenemos también al Evangelio del Reino, que este es el que me importa, este es el que me interesa. No quiere decir que el otro no sea importante, sí es importante. ¿De qué se trata el Evangelio de Salvación o el Evangelio de Jesús? Básicamente se trata de la vida de Jesús, de su inicio, de su desarrollo, de cómo progresó su ministerio, luego de la muerte, cómo resucitó, cómo venció y cómo solamente a través de Él y en Él nosotros tenemos salvación. Solamente es en Él, no hay otra manera. No hay otro camino, es en Él y eso está perfecto. Pero lo que engloba ese Evangelio de Salvación es el Evangelio del Reino, que es mucho más profundo. Va mucho más a lo interno, a lo escondido. El Evangelio del Reino se refiere a aquellos que logran persistir hasta el final abrazando el momento de prueba y de dificultad. El Evangelio del Reino número 1 es predicar libertad siendo cautivo de Cristo. Así como dijo Pablo y como lo mencionábamos recién, yo soy esclavo de Jesucristo, he sido asido por Cristo. Número 2 es aceptar agendas de dolor que involucren maltrato, desprecio y división. ¡Wow! Esto es profundo. Número 3, un alto compromiso con la encomienda de la predicación sin importar la aprobación del público. 3 cosas. Número 1, predicar libertad siendo cautivo de Cristo. Número 2, aceptar agendas de dolor. Y número 3, un alto compromiso con la predicación, sin importar lo que digan los demás, lo que diga el resto. Eso es Evangelio del Reino. ¿Y por qué es tan importante el Evangelio del Reino? Mateo capítulo 24, versículo 14 dice lo siguiente: y será predicado este Evangelio del Reino, presta atención a esto, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Está hablando del Evangelio de Jesús? ¿Está hablando del Evangelio de Salvación? No, habla del Evangelio del Reino. De hecho, hay una cuenta que es simple, que es básica. ¿Por qué aún no ha llegado el fin del tiempo? ¿Por qué no ha llegado el fin del mundo? Porque todavía no fue predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones, a todos los lugares. ¿Qué es Evangelio del Reino? Evangelio del Reino es el movimiento apostólico y profético de estos tiempos. Es ese movimiento que nosotros promovemos, de los cuales somos cursores. Es un evangelio que viene cargado de milagros, de señales. Es un evangelio que viene cargado de cosas grandes, cosas llamativas. Es ese tipo de evangelio. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos que están enamorados. Y no está mal esto, por favor, no me entienda. Hay muchos que están enamorados del Evangelio de Jesús. Hay muchos que están enamorados del mensaje de que Jesús perdona, Jesús te salva. Hace falta solamente venir a la iglesia, declarar que recibís a Cristo en tu corazón y ya está, y con eso basta. No es necesario formar, no es necesario equipar, no es necesario preparar. Y eso es una mentira, eso es una falacia del enemigo que Satanás utiliza, ¿para qué? Para que se retrase la obra. Para que se retrase el fin de los tiempos, para que se retrase la segunda venida del Mesías. Pero dice la palabra, y lo dijo Pedro en algún momento, que nosotros estamos esperando y apresurando. Es decir, que sabemos que el Señor va a venir, que va a llegar un tiempo donde Él va a establecer su reino en este lugar, pero estamos también apresurando, estamos haciendo obras, estamos predicando, estamos marchando, estamos preparando una iglesia. No entretenemos al mundo, no entretenemos a los jóvenes, no entretenemos a los adolescentes. No ha pasado de moda guardarse, no ha pasado de moda vivir en santidad, no ha pasado de moda no mentir, no ha pasado de moda no engañar. Ese evangelio se predicó desde los tiempos de Jesús y se sigue predicando y sigue prevaleciendo, y es el evangelio que conquista, es el evangelio que gana, es el evangelio que cambia las ciudades, que cambia los territorios, y es el evangelio que va a cambiar esta ciudad. Es el evangelio que va a cambiar esta ciudad. Diga conmigo: estoy presionado, pero no aplastado. Bien fuerte, estoy presionado, pero no aplastado. Vas a salir en victoria de este proceso. Sé que es duro, sé que es difícil, pero vas a salir en victoria. Tenés que abrazar el proceso, tenés que abrazar el tiempo de dificultad. Solamente el poder y la impositividad del evangelio del reino hacen que el cielo descienda a la tierra. Mirá si no es poderoso este evangelio del reino. Es de la única manera. El cielo a la tierra no baja a través del evangelio de salvación, solamente, únicamente, sino que baja y desciende cuando se manifiesta el evangelio del reino. Y hay 4 cosas esenciales, hay 4 eslabones, 4 estaciones por las cuales los hijos de Dios, las personas de llamado y de propósito, tenemos que pasar. Número 1,
es el ser tomado o llamado. Número 2, el ser bendecido o ungido. Número 3, el ser procesado o quebrantado. Y número 4, el ser multiplicado y repartido. 4 cosas, las voy a repetir. Número 1, ser tomado o ser llamado. Número 2, ser bendecido o ungido. Número 3, ser procesado o quebrantado. Y número 4, ser multiplicado y repartido. Es muy normal en la gente, es muy normal en los creyentes que cuando llega, mejor dicho, el tiempo de partir a la presencia del Señor, es gente que no ha cumplido con todo lo que Dios tenía preparado. Sé que hay personas que tienen promesas, que tienen profecías, que tienen palabras, que tienen direcciones proféticas y apostólicas, pero que no pueden cumplir con ese llamado, no pueden cumplir con ese propósito eterno. Y en definitiva es porque no han abrazado el evangelio del reino, porque no se han entregado por completo, porque no han decidido tomar la cruz y seguirlo a Cristo, porque se han conformado con un evangelio mediocre, un evangelio ignorante, un evangelio que solamente, como te decía recién, basta con venir, basta con presenciar y no me pidas más que eso, no puedo hacer más que eso, yo no me puedo comprometer porque tengo otras cosas más importantes. Y amado, todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro lado es pasajero. Vos no te vas a llevar nada a esa tumba, no te vas a llevar la cantidad de dinero que tenés, no te vas a llenar la cantidad de propiedades, no te vas a llevar ni siquiera los amigos, no te vas a llevar nada, ni a nadie. Cuando llegue ese tiempo de estar enfrentados con el Señor, de estar en su presencia, Él nos va a preguntar qué es lo que hicimos con lo que Él nos ha encomendado. Vamos a tener que rendir cuentas. Por eso que quiera Dios que nosotros podamos cumplir con todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Quiera Dios que todo lo que Él te dijo, todo lo que Él te habló, aún lo que te mencionó en tu niñez y pareciera que eso ha quedado en el olvido, se te pueda cumplir en este próximo tiempo, se te pueda revelar y que puedas manifestarlo, que lo puedas ver vivificado en el nombre poderoso de Jesús. Toda persona de propósito primeramente es tomada por el Señor, es decir, que es llamada para hacer su voluntad. Luego es bendecida y ungida por el Espíritu Santo. Y lo tercero, que es procesada y quebrantada para finalmente ser multiplicada para la gloria del Señor. Este es un proceso que se repite, es un proceso que se cumple siempre y cuando obedezcamos a la voz del Señor. En Juan capítulo 6 el Señor en algún momento habla acerca de lo que fue la alimentación a 5,000 hombres. 12,000 personas aproximadamente en total. Y dice la palabra, nos dice que el Señor en ese momento, primeramente, ¿qué hizo? Tomó el pan, número 2, lo bendijo, es decir, que lo ungió. Número 3, lo partió. Y número 4, lo repartió. Ese es un proceso que se cumple siempre. También se cumplió en el Génesis con Abraham. ¿Qué le sucedió a Abraham? Abraham fue tomado en Ur de los Caldeos, en la tierra de su padre Taré. Fue tomado desde ese lugar. En Génesis capítulo 12, Abraham es bendecido, es decir, que fue ungido cuando el Señor le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero Abraham fue partido en Génesis capítulo 22 cuando el Señor le pidió su hijo. Le dijo: me vas a entregar tu hijo. Ese fue un momento y un tiempo de quebranto, fue un tiempo de proceso. Pero luego de eso dice la palabra que Abraham recibió una bendición especial porque vino el tiempo de la multiplicación. Porque no solamente sería bendita su familia, sino que también iba a bendecir desde su simiente todas las naciones de la tierra. Porque todo el que es quebrantado, todo el que es procesado termina siendo bendecido para la gloria del Señor y multiplicado para ser dado a las naciones, para ser dado en su tierra, para ser dado en el lugar de su asignación. También esto le sucedió a Jesús, porque Jesús fue tomado en el vientre de María. Jesús fue tomado ya estando en el vientre de su madre natural, y Jesús también fue bendecido en Mateo capítulo 3 cuando se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo sobre él y dijo el Señor: mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero el Señor fue partido en la cruz del Calvario. El Señor fue procesado en ese lugar. Pero
luego lo que sucedió fue glorioso, porque el Señor dice que luego que resucitó, ya no solamente estaría limitado a un cuerpo natural, a un cuerpo humano, sino que ahora era un cuerpo totalmente glorificado. El Señor iba a estar no con los discípulos, sino que iba a estar en los discípulos. Iba a estar ministrándolos, iba a estar hablándoles, iba a estar impartiéndoles, pero porque ya vivía dentro de Él. Por eso que todo aquel que es procesado, todo aquel que es quebrantado, termina siendo elevado a una dimensión superior, termina siendo elevado a una gloria superior. Y eso es lo que vas a vivir vos en tu vida. Ese proceso que estás pasando, esa dificultad por la que estás atravesando, eso que vos decís, no me entiende nadie, Gonzalo, no me entiende ni siquiera mi líder, no me entiende el apóstol, no me entienden los pastores. Es más, a veces pienso que ni siquiera Dios me entiende. Quiero decirte que ese proceso es pasajero, es necesario que pases por ese tiempo de quebranto, pero lo que viene es superior. Lo que viene es que se te va a manifestar una gloria mayor, porque dice la palabra que mayor es la gloria postrera que la primera, y vas a ser multiplicado, vas a ser glorificado. ¿Para qué? Para poder ejercer dominio, gobierno, poder sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ciudad, también sobre tu liderazgo. Líder que estás en esta noche, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Tal vez te está tocando vivir un tiempo donde decís, estoy compartiendo cosas, estoy predicando cosas que no estoy viviendo, estoy predicando de prosperidad, no veo el crecimiento. Ese tiempo de quebranto va a llegar a su tiempo final, va a culminar y vas a ver la gloria de Dios y vas a vivir la multiplicación en tu vida. Alguien tiene que decir amén en esta noche. Vamos, alguien tiene que decir amén, porque es necesario ese proceso, es necesario ese tiempo de dificultad, y vas a salir en victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es lo que hace el quebranto? ¿Qué es lo que hace ese tiempo de proceso? ¿Por qué tenemos que atravesarlo? ¿Por qué tenemos que pasarlo? Porque hay algunas cosas que se nos revelan cuando estamos pasando ese proceso, y es lo que nos sucedió a nosotros en estos días, en estas semanas agitadas que vivimos. Lo que hace el quebranto es, número 1, activar lo dormido. Número 2, hace que la oración se vuelva un medio recurrente. Número 3, forma el carácter. Y número 4, lleva a generar una dependencia neta de Dios. 4 cosas fundamentales, elementales. Número 1, activa lo dormido. A veces nos conformamos y, como te decía al comienzo, permanecemos en estaciones de comodidad, permanecemos en estaciones donde estamos tirados en el sillón viendo qué es lo que pasa a nuestro alrededor, viendo cómo los demás ganan, viendo cómo los demás disipulan, viendo cómo los demás preparan, cómo los demás se equipan, viendo cómo los demás salen a hacer invasión del amor de Dios, y yo solamente me tiro en el sillón de la comodidad a ver qué es lo que pasa alrededor mío. No, eso es malo, eso no es bueno. Pero cuando viene la agitación, cuando viene el momento de prueba, de dificultad, hay algo que se te activa dentro tuyo, y número 2, te hace entrar en un tiempo de oración ferviente. Comenzás a orar como nunca antes oraste, comenzás a interceder como nunca antes intercediste, y eso es lo que hizo el Señor en estos días. Vos fíjate lo glorioso que fueron las noches de oración, las noches de adoración también que tuvimos. Fueron tiempos gloriosos, y yo sé que eso era necesario que pasara, era necesario que lo atravesáramos. No es que Satanás se salió con la suya, no es que Satanás atacó a la cabeza y casi se lleva al apóstol, no, sino que fue permitido por el Señor. El Señor permitió ese tiempo de proceso y de quebranto. ¿Para qué? Para que luego viniera la multiplicación. Porque si no, ¿cómo te pensás que van a venir los 5,000? ¿Cómo te pensás que se va a romper esa barrera de los 1,000? Y luego se va a romper esa barrera de los 2,000. Se va a romper esa barrera de los 3,000. Se va a romper esa barrera de los 4,000. Se va a romper esa barrera de los 5,000. Hasta llegar a ser multitud. Y luego ganar esta ciudad completa. ¿Cómo pensás que va a ocurrir eso? Va a ocurrir con tu oración. Va a ocurrir con tu intercesión. Clamando, intercediendo. Buscando con tus discípulos. Buscando con los demás líderes. Señor, trae el cielo aquí a la tierra, trae el cielo aquí a la tierra, trae el cielo aquí a Necochea, trae el cielo aquí a Quequén, trae tu gloria. Señor, no nos conformamos con las glorias pasadas, no nos conformamos con las historias de antepasados, no nos conformamos con lo que han hecho otros. Gloria a Dios por lo que hiciste, pero gloria a Dios por lo que va a venir. Señor, esta tierra está gimiendo por la manifestación de nosotros. Es por eso que intercedemos, es
por eso que oramos, es por eso que declaramos, porque queremos ver tu gloria manifestada. Y yo sé, Señor, que este tiempo de proceso es momentáneo, esta tribulación es leve, es pasajera, pero yo sé también, Señor, que vos te vas a glorificar en nosotros. Alguien tiene que decir amén en esta noche. Aleluya. Vas a ver la gloria de Dios. Encendidos para el cambio, vamos a ver la gloria de Dios en esta tierra. Vamos a ver la gloria de Dios en esta tierra. Aleluya. Lo tercero que hace el proceso, no voy a ser muy extenso, lo tercero que hace el proceso es formar tu carácter. Es formar tu carácter. Te vuelve una persona comprometida, te vuelve una persona seria. La Biblia en algunas ocasiones habla acerca de los ancianos, y quiero decirte que el proceso te da un carácter de anciano, no porque te vuelvas un viejo, no porque te vuelvas una persona pasada de edad, pasada de años, no específicamente por eso, sino porque te da sabiduría, porque te da inteligencia, porque ya no te apresurás a ciertas cosas, no te apresurás para hablar, no te apresurás para accionar, sino que ahora te volviste un maduro del espíritu. Dejaste de ser un inmaduro, porque hay personas que tienen 60, 50 años y parecen jóvenes, adolescentes de 15 años, y hay jóvenes de 15, 16, 17, 18 años que yo conozco que parecen personas de 40, de 50 por la forma en la que hablan, por la forma en la que miran, porque su carácter fue forjado, porque ellos decidieron entregarse por completo. Pero por otro lado tenemos los inmaduros, y los inmaduros ¿qué hacen? Los inmaduros cuando viene la corrección, por ejemplo, abandonan. Los inmaduros cuando viene la reprensión se van. No, ¿sabes qué? En esta iglesia no hay amor, entonces yo me voy. Pero los maduros se quedan, los maduros persisten, los maduros dicen, sí, está bien, me equivoqué, sí, creo que en esta le erré, en esta le pifié, pero bueno, tengo que mejorar, sé que el Señor está tratando conmigo porque quiere sacar lo mejor de mí, quiere sacar esa perla preciosa de la cual hablaba Facu el jueves pasado, quiere sacar lo mejor que está dentro mío y quiere también derrotar todo lo que está, todo lo que es impuro, todo lo que es inicuo, todo lo que es torcido. Eso es lo que hace el proceso, forja tu carácter, te da un carácter de anciano y también te da un carácter de espera, porque comenzás ya a esperar por las cosas, no te desesperás, no te llenás de ansiedad, no te llenás de duda, de incertidumbre, porque si hay algo que hace la desesperación es llenarte de duda y de incertidumbre. ¿Qué irá a pasar conmigo? ¿Qué irá a suceder? Porque tengo esa promesa, tengo esa profecía que el Señor me habló hace muchos años atrás. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Y el Señor te dice, espera. El Señor te dice, espera. Desarrolla carácter de espera. Aprendí a esperar en lo que yo te dije, aprendí a esperar en mi promesa. Y cuando pareciera que la situación se está saliendo de control, cuando pareciera que ahora sí, ya no tenés gobierno sobre eso y que no hay más alternativas, es ahí donde el Señor aparece. Es ahí donde ves la victoria, donde ves la mano del Señor. En lo inesperado, hay algunos que están esperando lo inesperado. Yo sé que hay algunos que están esperando lo inesperado, que dicen, Señor, no me importa, ha pasado tiempo, pero sigo creyendo a tu palabra, porque dice tu palabra, Señor, que tú eres fiel, que tú no dejas desamparado a tus hijos. También tu palabra nos enseñas que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Señor, lo que tú dijiste, tú lo harás conmigo, tú lo harás con mi casa, tú lo harás con mi liderazgo, tú lo harás con mi ministerio. Señor, lo que hablaste, lo que prometiste, yo lo voy a ver cumplido. Y si no lo veo yo, lo van a ver mis generaciones. Habrá gente que va a aprender a esperar. Habrá gente que va a aprender a desarrollar el carácter de la espera. Porque esperar es amar. Dice la palabra que el amor todo lo cree, todo lo sufre y todo lo espera. El Señor nos enseña a esperar. Por eso los jóvenes, los adolescentes también tenemos que aprender a esperar. También tenemos que aprender a decir, bueno, a ver, este es un tiempo de apresurarme, no es un tiempo para andar involucrándome con cualquier tipo de persona. Tenemos que aprender a esperar, porque el que ama espera, y el que se quiere apresurar no sabe amar. El que se quiere apresurar o el que se apresura no sabe amar. Nunca supo lo que es amar,
Por eso Dios, como nos ama tanto, Él nos dice: hijo, espera, hija, espera. Seguí confiando en mi palabra, yo lo voy a cumplir, pero te estoy forjando, te estoy moldeando, así como una piedra está siendo grabado. Estoy golpeando en algunas áreas de tu vida. Te estoy generando impacto en algunos lugares donde te duele, donde te incomoda, pero es para sacar lo mejor de vos. Y también, número 4, te lleva a generar una dependencia neta de Dios. Porque en esos momentos de tristeza, en esos momentos de angustia, donde no basta un abrazo ni de un familiar, ni de un padre, ni de una madre, ni de un hermano, ni de un pastor, de nadie, es en esos momentos donde aparece el abrazo más hermoso de todos, el abrazo del Espíritu Santo. Esos momentos donde estás en tu habitación a solas, donde cerraste la puerta, te metiste en oración y salen lágrimas y lágrimas, y derramaste y entregaste un montón de lacrimales, y ahí aparece el susurro del Espíritu diciéndote: hijo, yo te amo, hijo, yo no me olvidé de vos, no me olvidé de lo que te dije. Hijo, yo sigo confiando en vos, aunque el mundo no crea, aunque tu familia no crea, aunque tus amigos no te apoyen, aunque te desprecien, aunque seas rechazado, mi confianza está puesta en ti. Yo sé que voy a hacer algo grande con vos. Esos abrazos son los más hermosos, esas palabras son las más hermosas. Nadie puede compararse, nadie puede asemejarse a ese tipo de amor. Es el amor que el Espíritu Santo nos da. Por eso quiero decirte que ningún proceso es en vano. Todo forma parte de una agenda divina que se va a manifestar en tu vida cuando estés listo, cuando estés lo suficientemente recargado como para decir: bueno, ahora sí puedo recibir ese peso de gloria, ahora sí puedo recibir ese excelente y eterno peso de gloria. Dios no está interesado en que quedemos en un estado de dolor constante, porque si Él permite atravesar ese dolor es porque hay propósito mayor. Ese dolor es transitorio y pasajero comparado a lo que Él va a manifestar en tu vida. Hay un gran propósito en ese dolor que se transita, porque si vamos a la Biblia, si vamos a la palabra, nos encontramos con que cada persona que ha sido escogida, cada persona que ha sido llamada, pasa por estaciones de dolor que lo catapultan a una mayor dimensión de poder y de gobierno. En el caso de José, el soñador, historia que se encuentra en el primer libro de la Biblia, en Génesis. José, y algunos lo conocerán por su túnica de colores. José había sido escogido desde pequeño y él lo sabía. Sabía que Dios lo había llamado para cosas grandes, porque de hecho Dios se le revelaba a través de sueños. Pero sin embargo tuvieron que pasar años de prueba. Tuvieron que pasar años ¿de qué? De injusticias, de conflictos. Tuvieron que pasar años donde él fue enviado a la cárcel injustamente, donde primeramente había sido vendido por sus hermanos, y él amaba a sus hermanos, él quería a su familia. Él tuvo que pasar por momentos muy duros, pero en ningún momento le dio la espalda al Señor, porque él sabía que Dios iba a cumplir lo que Dios le había dicho, lo que Dios tenía preparado para él. Dios lo estaba preparando ¿para qué? Para convertirse en un gobernador, para convertirse en un legislador, para convertirse en una persona que iba a dar instrucciones por sobre toda la nación de Egipto. Lo mismo también ocurrió con David. Dios lo había tomado desde pequeño. Dios no solamente lo había tomado, número uno, sino que número dos también el Señor lo había ungido, lo había bendecido cuando vino el profeta Samuel y derramó el cuerno cargado de aceite sobre él. Dijo: este va a ser el próximo rey de la nación, el próximo rey de Israel. Y no solamente eso, sino que también David luego de eso salió cargado de unción, y con aproximadamente 17, 18 años derrotó a un gigante, a un filisteo al cual todos le temían, del cual todos tenían miedo y nadie se atrevía a pelear con él. Pero aún así, a pesar de haber derrotado a ese gigante, vino el momento de ser partido, vino el momento de ser procesado. ¿Por qué? Porque Saúl comenzó a perseguirlo, Saúl quería matarlo. Pero amado, te dije que el proceso es solamente transitorio y es pasajero, porque lo que quería manifestar el Señor en él, lo que quería preparar en él, esa etapa de quebranto, esa etapa de proceso era transitoria, porque luego lo que vendría era el tiempo de convertirse en rey, era el tiempo de gobernar. Por eso, como te dije hace unos instantes atrás, ese proceso por el que estás pasando, esa transición, ese estado
de peligro en el cual te encontrás, eso es lo que te va a dar gobierno, porque vos en cuestión de días, de semanas, algunos de meses, algunos de años, pero va a pasar en algún momento, te vas a parar firme sobre la roca y vas a declarar y vas a recordar lo que en algún momento pasaste hoy. ¿Te acordás cuando pasé por ese momento de prueba? ¿Te acordás cuando pasé por ese momento de dificultad? Y ¿sabes qué? Yo vi la mano de Dios, y no solamente te lo vas a recordar a vos mismo, sino que también se lo vas a contar y se lo vas a predicar a tus conocidos, a tus amigos, a tus familiares, porque te vas a parar y te vas a volver en un secuestrado, te vas a convertir en un predicador de estos últimos tiempos, en una persona diferente, en una persona especial, en alguien que va a predicar verdad eterna, pura verdad eterna, y va a decir: si el Señor lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. Aleluya. Todo aquel que es procesado y quebrantado termina viviendo la experiencia de multiplicación y de gloria. Por eso que el Señor te va a formar en estos próximos días. El Señor te va a preparar, vas a entrar en la academia del dolor, en la universidad del dolor, pero te vas a graduar, y te vas a graduar con honores de esa academia, de esa universidad. Vas a salir graduado como el que persistió, el que perseveró, el que no renunció, el que no fue cobarde, el que fue valiente, el que fue violento, el que fue vencedor, el que fue un arriesgado, el que dijo: Señor, yo no suelto tu mano. A veces vas a pensar que estás perdiendo el dominio de la situación, vas a pensar que esa barca se hunde, vas a pensar que esas olas que te están golpeando te van a azotar de tal manera que te van a terminar hundiendo y vas a terminar muriendo ahogado. Pero sin embargo, Dios te va a entregar la victoria antes que desfallezcas, porque si hay algo en lo que se caracteriza el Señor, es en darte la victoria cuando justo no das más, cuando estás llegando a lo último, cuando pareciera de que ya todo está terminado, de que los pronósticos son malos, de que las predicciones que te están diciendo tus compañeros, tus amigos, incluso tus familiares, te dicen: no vas a llegar al final, no insistas con eso, no insistas con esa religión, no insistas con ese evangelio, no vas a llegar a nada, no vas a lograr nada. Pero sin embargo, hay una voz interna, hay un espíritu violento que se te activó por causa del proceso que pasaste, que te hizo orar, que te hizo interceder, que te hizo creer como nunca antes. Y por esa persistencia, por esa perseverancia, aleluya, por esa perseverancia vas a ver la multiplicación y la mano de Dios sobre vos, porque todo aquel que es procesado y quebrantado termina viendo la gloria de Dios. Diga conmigo: estoy siendo presionado, pero no aplastado. Estoy siendo presionado, pero no aplastado. No voy a renunciar, no voy a abandonar. Voy a ver la gloria del Señor en mi vida. Aleluya. Oh. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 13. Aleluya, la gloria del Señor está en esta casa, amén. La gloria del Señor está en este lugar. Porque hay algo interesante antes del versículo 17 que se encuentra justamente acá. Verso 7: ahora tenemos esta luz, versión NTV, que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, mediante el lloro, mediante el quebranto, mediante el tiempo de proceso, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro. Gloria a Dios por esas personas que viven en peligro. Gloria a Dios por esas personas que no temen a lo que pueda pasar, que no temen si hay un precipicio, más
si pueden caer, sino que dicen, yo sigo viendo la meta, yo lo sigo viendo a Cristo. Es cierto de eso, estamos en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente de cara a la muerte. Wow, esto es desafiante. Creo que no hay nada más desafiante que esto. Pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando. Habla de que callan, habla de que silencian, habla de que están enmudecidos. No, dice que siguen predicando, que siguen hablando. Por eso, ¿cómo vas a callar? ¿Cómo vas a silenciar? ¿Cómo le vas a poner mute a lo que Dios te dio? ¿Cómo lo vas a dejar en silencio? ¿Cómo vas a dejar en silencio tu espíritu con lo que Dios ha hecho en tu vida? Seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Diga conmigo: creí en Dios, por tanto hablé. Diga: creo en Dios, por tanto hablo. Creo en Dios, por tanto hablo. Creo en Dios, por tanto hablo. Ahora va a decir conmigo fuerte: estoy presionado, pero no aplastado. Vamos bien fuerte: estoy presionado, pero no aplastado. Estoy presionado, pero no aplastado. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, papá, porque eres tú, Señor. Eres tú el que nos da la fuerza. Eres tú el que nos da el impulso. Eres tú, Señor, el que nos motiva a seguir. Oh, santo, santo, santo. Aleluya. Vamos, celebra, celebra. Alguien tiene que celebrar la victoria. Algún loco tiene que gritar: gloria a Dios. Algún loco tiene que saltar. Algún loco tiene que festejar. Aleluya. 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 Gracias, papá. Y por último, me gustaría que hagas una declaración final, pero que lo hagas con todas tus fuerzas. No vamos a hacer llamado. Necesito que hagas esta declaración. Cerrá tus ojos, extendé tus manos y vas a decir conmigo, pero bien fuerte, mientras la alabanza nos acompaña. Vas a declarar: aunque la promesa tarde en llegar, no me voy a rendir. Vamos, una vez más: aunque la promesa tarde en llegar, aunque la profecía tarde en llegar, no me voy a rendir, no voy a abandonar. Si Dios me puso en esta carrera, si Dios me puso en este proceso, si Dios me puso en este tiempo de quebranto, voy a llegar hasta el final, porque lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Veré tu gloria, Señor. Veré la victoria, Señor. Veré tu favor, Señor. Veré tu mano, Señor. Yo de este proceso no salgo aplastado. De este proceso no salgo en ruina. De este proceso no salgo en fracaso. Yo salgo en victoria, porque tú, vamos bien fuertes, porque tú estás de mi lado. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Sin lugar a dudas, el Señor nos está desafiando. Por eso, como te mencionaba al comienzo, no pienses a veces que el enemigo tiene mucho poder. No pienses que Satanás tiene mucho poder. A no ser que vos le des ese poder, vos le des esa legalidad. A veces es el mismo Dios el que te mete en procesos. Es el mismo Dios el que te mete en esas estaciones de dolor. ¿Pero qué? Para forjarte, para moldear tu carácter. Porque ha visto en vos un diamante en bruto. Ha visto en vos un potencial grande, un potencial extremo, algo que no se ve en cualquiera. Sos el escogido, sos el llamado de tu casa. Sos el portador de las buenas noticias. ¿Alguien cree en esta palabra?
Alguien se atreve a tomar este desafío. Alguien se atreve a decir: Señor, yo abrazo la prueba, abrazo la dificultad, no importa lo que venga, cueste lo que cueste, yo voy a seguirte. Amén. Cuento con vos, cuento con vos, cuento con vos, encendidos, cuento con vos. Celebra al Señor.